Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión, a una nueva entrega de los diálogos inesperados. En esta ocasión, por cierto, bastante inesperado aquello de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de cómic, esto para Ujú. empezar. Pero no un cómic que conociéndonos, sería un cómic predecible, ¿no? No va a ser Tintín, no va a ser Asterix, no va a ser Blake y Mortimer, aunque en cierto modo tiene relación con algunas de esas cosas. Pero bueno, les damos a todos y a todas la bienvenida a un nuevo episodio de estos diálogos inesperados y ya al otro lado de la línea cibernética en la hermosa Asturias se encuentra mi amigo Archie Adol. ¿Qué tal, Archie? ¿Cómo va todo? Hola Antón, ¿qué tal? Pues aquí muy contento de estar de nuevo en los diálogos inesperados y bueno, y vamos a desvelar brevemente qué es. Y realmente, como tú dices, sí, no es ninguna de esas cosas, pero está por la zona y realmente con todas ellas tiene relación. Sí, especialmente con Hergé, Sí. porque quien dibujó esta serie de cómic a lo largo de varias décadas, además, fue también a lo largo de varias décadas uno de los más importantes y más valiosos colaboradores de Georges Remy, de Hergé, y nos referimos al gran Bob Demore, y de él vamos a hablar, y en especial vamos a utilizar como excusa para hablar de él a su serie de Barelli. Voy a mostrar simplemente uno de los libros de Barelli que tengo aquí para que Pues mira. puedan ver claramente cómo es Barelli, quién es y también lo mucho que en cierto sentido comparte con Tintín. Yo tengo aquí una edición de 1992 del volumen Barelli y los agentes secretos. Y tú, Archie, ¿qué tienes ahí en la mano? Pues tengo la edición de Netcon 2 que pues te voy a mirar de qué año es, porque la verdad es que ahora no lo sé. Pero vamos, esto es mucho más reciente, pues es de 2013. Ujú. Y es El Señor de Gonobud, que es para mí quizás el mejor álbum de la colección. Y de esa manera se pueden encontrar todos los volúmenes de la colección de Barelli, ¿no? Es decir, si alguien Sí, no lee en francés y quiere acceder en español a la serie de Barelli, puede hacerlo con relativa facilidad. exacto. Hombre, ahora yo creo, ahora me pillo con los dedos. Yo no sé si todavía los tiene a la venta Netcon 2, pero si no de segunda mano se encuentran Ujú. seguro, vamos. O sea, no hay ningún problema. O sea que, Pues está bien porque es una serie que a mí me parece interesante. Yo la leí de niño, al menos creo que casi todos los volúmenes los leí de niño. Algunos de ellos están todavía en casa de mis padres en Vigo. Y aquí en Jackson pues tengo simplemente este volumen porque es el que encontré a través de internet y además curiosamente en traducción española, no en el francés original. Y bueno, para mí supone leer este álbum y hablar de Varel y de Bob Demore, pues en cierto modo un viaje a mi infancia, porque fue una infancia que desde el punto de vista de cómics estuvo muy influida por Tintín, también por Asterix, pero sobre todo por Tintín. Y claro, uno de los atractivos para mí de Varelli, y yo no lo sabía entonces, pero me daba cuenta de que pues tiene mucho que ver gráficamente claro. con Tintín, porque es la línea clara, y pues andando el tiempo uno se da cuenta de que cómo no va a tener que ver con Tintín cuando el autor es uno de los más importantes colaboradores de Hergé, que es Bob Demore. Yo de niño evidentemente no sabía quién era este tal Bob Demore que Sí. aparece ahí en la cubierta, pero después cuando empecé a leer sobre Tintín y sobre Hergé, pues ya me di cuenta de quién era esta persona, de quién era esta figura del cómic europeo y de la línea clara. Y bueno, pues si te parece, podemos hablar un poco acerca de Bob Demore, pero antes, ¿cómo entraste tú en los Pues, cómics de Varela y cómo conociste la serie? pues fíjate, yo la conocí ya mucho más de mayor, vamos. Y de hecho, fue a través de que, claro, me generaba curiosidad por ver esta serie que en principio era tan parecida a Tintín. Incluso, bueno, en foros y sitios que yo consultaba se decía que era la más semejante a Tintín, que yo no estoy del todo de acuerdo ahora con eso. Pero bueno, yo recuerdo que el primero que leí, que fue el de Nusa Penida, pues lo saqué de la biblioteca. O sea, fue,
Fue así. Y de entrada no me gustó mucho, si te digo la verdad. O sea, Mm, fue un poco decepción, precisamente yo creo que fue más decepción porque lo comparaba con Tintín. claro, sí. Y claro, con Tintín la comparación no la resiste casi nadie y es que además es que es directamente otra cosa. Tiene un parecido, pero yo creo que es un parecido más superficial y más sobre todo en lo gráfico. Incluso este de Nusa Penida tampoco es el más parecido en lo gráfico, por lo tanto fue todavía, fue Mm. todavía más decepción, ¿no? Porque los últimos sí que se parecen más, pero este no tanto. De hecho, los últimos, claro, se parecen mucho, por sobre todo a Tintín el lago de los tiburones, a Tintín y los pícaros, pero claro, es que era la misma mano la que estaba detrás en muchos casos. Y es que Bob Demore tuvo mucha importancia, sobre todo en esos últimos álbumes de Tintín, donde Claro. sí que su mano ya se nota de una manera mucho más evidente. Hay quien critica esos álbumes precisamente por eso. Yo creo que lo que pasa es que simplemente es una estética un tanto diferente precisamente por la eh, presencia de Bob Demore. Es decir, si Hergé eh, deja en ciertos momentos en manos de Bob Demore cierto trabajo para esos álbumes finales, pues es por supuesto porque confía mucho en él, pero también eso supone desde el punto de vista de quien lee los álbumes que vamos a encontrarnos con ciertas diferencias evidentes y necesarias, ¿no? Claro, de todas maneras, leyendo Varela, y eso si quieres lo entraremos a Ujú, comentar después también, yo sí que veo claro, que aunque veas la mano de Bob Demore en los últimos Tintines, pero es un Bob Demore también muy tamizado por Hergé, porque ujú, efectivamente Hergé seguía controlando las composiciones y una serie de cosas que no son iguales que en Varelli tampoco. ujú, Son sí, muy similares, es verdad que hay páginas de Varelli que sí que podrían casi colar por páginas de Tintín, pero falta el casi. ujú. Claro, bueno, y además Barelli no es el único personaje que No, creó claro. Bob Demore, sino que su legado pues al cómic europeo y franco-belga es mucho más amplio, ya no solamente las colaboraciones con Hergé, sino Barelli, pero otros personajes, uno de los cuales, por cierto, me comentabas antes de empezar a grabar, que acabas de recibir, no sé si la colección completa de Cory Sí, el eso es. Grumete, Cory le Moussaillon. Sí, eso es. Todavía no he tenido ocasión de leerlos. Además, mm, todo el mundo dice que es lo mejor de Bob Demore, así que les tengo muchas ganas. Desde luego, he ojeado algunas secuencias y son alucinantes. Eso sí Mm. que te lo puedo decir. Y realmente sí, efectivamente. Pues eso, es una colección de 5 álbumes nada más. Pero bueno, eso quizás nos pueda dar para otro diálogo inesperado. Eso iba a decir que a lo mejor en un futuro pues tendremos la oportunidad de seguir hablando de Bob Demore. Hablemos un poco de él. Si le damos la vuelta aquí Sí. a este álbum, pues esta edición de Juventud, por cierto, esto está publicado por Juventud en los Sí. años 90. Y por la parte de atrás, en la contracubierta, pues vemos, por supuesto, una fotografía del propio Ujú. Bob Demore ahí mirando hacia abajo. No sé si está firmando algo, a lo mejor dibujando o posando como que dibuja. Probablemente esto último. Y ahí tenemos al propio Varelli que señala a Bob Demore y después hay un poco de información sobre él. Y dice que es un dibujante y guionista que nació en Amberes el 20 de diciembre de 1925, es decir, que era bastante Bastante más más joven que Rie, joven que claro. Hergé. Su primera historieta fue publicada en un periódico local a finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que se interesa o empieza a publicar pues cuando Hergé ya llevaba un par de décadas Ujú. haciéndolo, pero antes de la publicación de el Journal Tintin, en el que va a participar mucho. Y dice, en 1948 se convierte en miembro del equipo de la revista Tintín. En 1950 ingresa en los estudios Hergé. Su colaboración en la obra del padre de Tintín y Milou no le impiden, sin embargo, bueno, tendría que ser, no le impide, sin embargo, crear siempre para la revista Tintín varias series de cómics como Le Lion de Flandre, Conrad le Hardy, Cory el Grumete, Monsieur Trick, Balthazar, que no es No, no es, no. el escultor de la oreja rota, y un personaje que tendrá múltiples aventuras, que es Barelli, actor de talento. Bueno, de talento, a pesar de que no sea actor de cine, sino que se centra No, más sí, en otro efectivamente, tipo de actuaciones, pero evidentemente de talento, que no se contenta con vivir los acontecimientos solo en el escenario, sino que también en la vida real, sin perder jamás su buen humor que Bob Demore se esfuerza en transmitir al lector. Bueno, esa es una descripción muy somera de sí. quién es Bob Demore.
Yo creo Pero si que tenemos que añadiría hablar una un poco de cosa. Bob Demore, o sea, Sí. qué te parece a ti especialmente interesante este dibujante? Y bueno, Pues mira, si hablamos de él, ¿por qué hay que recordar a Bob Demore? claro, eso que te iba a comentar, aparte de por sus propias obras, efectivamente, es quizás de este grupo que se ha llamado la Escuela de Bruselas, ¿no? Mm, Que, bueno, habría como cuatro grandes figuras, ¿no? En principio son las que se suelen citar siempre, que son Hergé, Jacobs, luego estaría Jacques Martin, y luego el cuarto sería, el cuarto as sería Bob Demore. mm, Y precisamente Bob Demore yo creo que tenía una cosa que no tenían los demás, que es que era el único que era capaz de imitar de forma solvente el estilo de los otros tres. ujú, Y efectivamente, si nos ponemos a mirar, pues participó mucho en los últimos álbumes de Rie, finalizó las tres fórmulas del profesor Sato, e incluso dibujó también La Guardia del Lobo, que es un libro de la serie Lefranc de Jacques Martin, y además lo hace, lo dicho, con un gran nivel de solvencia. Creo que es un dibujante que destaca especialmente más que, por ejemplo, en el movimiento de los personajes, yo creo que no están, no sé si qué te parecerá a ti, mm, pero no me parece que tengan los personajes esa fluidez que tienen los personajes de Rie, sobre todo, y de Jacobs. mm. Claro, pues mira, ya que dices eso, solamente viendo esta cubierta y Mm, comparándola, por sí, ejemplo, con las siete bolas de cristal, claro, pues ya vemos a lo que te refieres, ¿no? Es decir, sí que hay sí, movimiento aquí, pero no es un movimiento tan fluido o tan espectacular, ¿no? Pero espectacular, pero al mismo tiempo sutil, ¿no? eso es. Como el de Hergé, ¿no? Creo que esto es un poco más, tampoco quiero decir pedestre porque eso suena demasiado mal, Sí, pero un pero poquito más acartonado no es puede tan ser. sofisticado, ¿no? Sí, o sea, te cuesta más creerte que de verdad se están moviendo así, ¿no? Mm, Pero, sí, pero por ejemplo, y esto sí que se ve ya desde el primer Varelli, desde el enigmático señor Varelli, que es una obra bastante temprana, mm. es un maestro en los 1950, ¿no? fondos. O sea, Exacto, es de los años 50. Te lo digo ahora sí, exactamente de cuándo es del año 50. sí. O sea, fíjate que es poquito después que Objetivo la Luna. Sí, además, si él empezó a colaborar con el Journal Tintin en 1948, pues en el 50 ya estaba publicando Claro, historias de Barelli, ¿no? sí, eso es. Y claro, y si ves los fondos ya en esa primera aventura de Varelli, dices, claro, entiendes por qué lo fichó Orie. Ujú. Porque Sí. realmente, o sea, sí, está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te parece quizá que Bob Demore es más valioso como colaborador que como dibujante en solitario o sería eso demasiado exagerado? Hombre, yo creo que eso es un poco exagerado. Yo lo que sí que pienso, sí que se ve una cosa, por ejemplo, a lo largo de esta serie. Yo veo que quizás como guionista es un poco el más flojo de los cuatro estos. Ujú, ujú, Y eso sí se nota. No obstante, hay que decir que los guiones a lo largo de la serie Varelli van mejorando. ujú, ujú. O sea, por ejemplo, el primero, el primero es bastante malo, la verdad, en cuanto a historia. Tiene cosas interesantes. Por ejemplo, aparece un avión al principio, que de hecho el planteamiento es, parece que hay unos saboteadores que van a poner una bomba en el avión, que es un poco por lo que Varelli entra. Bueno, Varelli entra, mira, lo voy a enseñar un poco. El álbum es este, el enigmático señor Varelli. Y entonces, bueno, Varelli entra un poco realmente porque se aburre, o sea, él está haciendo sus obras teatrales y hay un momento dado en el que, bueno, como se aburre, pues él le pide a un amigo periodista que se llama Randor que si le puede sustituir cubriendo un evento que va a llegar una especie de avión supersónico y tal, ¿no? Y bueno, y el otro, pues sí, pues accede y entonces es como él se mete y entonces, claro, hay unos gángsters que tratan de poner una bomba en el avión, ¿no? Y claro, y aquí, bueno, sí que puedes ver ya un poco, pues, toda la parte del avión, ¿no? Que la tienes aquí, Ujú. ¿ves? Y claro, a mí este avión, no sé si a ti te pasará, pero a mí me recuerda un poquito al Stratonef H-22 Sí, sí, sí. de Yo Setei Hoku. Y también me recuerda, ya mucho tiempo después, y es posible que lo hayan tomado como referente, al F-52 de Ave Chaland también. Ujú. Claro, teniendo en cuenta cuándo se publica esta primera historia, pues es bastante lógico que haya esas semejanzas, ¿no? Claro, Con Josete y Yoko.
yo creo que el dibujo de Bob de Moor va sofisticándose a medida que pasa el Sí, tiempo y sí, sí. precisamente por eso su mano es importante en los últimos álbumes de Tintín, que desde un punto de vista gráfico, pues ya son álbumes mucho más Sí. complejos, ¿no? Claro, pero fíjate, incluso a nivel de lo que son los fondos, este enigmático señor Varelli ya tiene fondos más sofisticados que los álbumes de Rie pre-Jacobs. Ujú, O ujú, sea, obviamente, claro, ya estaba la escuela de Rie y de Jacobs ujú, detrás, pero aún así ya desde el principio eso se observa. Claro, fallan otras cosas, falla la historia. Por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención porque, por ejemplo, los de Nusa Penida son continuación directa. O sea, realmente en el fondo es la misma historia, en ujú, varios álbumes. Pero, por ejemplo, es la misma banda de criminales, pero hay un momento dado en el que, bueno, es que nunca llegamos a saber por qué ni para qué quieren poner la bomba en el avión aquel. ujú. Claro, Y es además, casi como si fuese no un MacGuffin, pero sí pues una razón primordial o primera que no se explica no se explica y ya y está. además se olvida de ello y le da igual. O sea, él tira para adelante. Bueno, Entonces, esos de Nusa Penida son la Isla del Brujo, los Traficantes del Templo y el Gran Boogie Boogie. sí, que estos son los que aquí en España, bueno, en España no, en la editorial Juventud sí estaban en tres, como en la edición francesa, Ujú, pero en Neptune 2 han decidido solamente publicarlos en dos álbumes y publicar la historia original, porque hay algunas planchas que ujú. después, pues a Bob de Moor, la editorial le pidió ampliar un poquito la historia, porque es verdad que estas aventuras de Varelli son bastante cortas en general. Sí, son más o menos la mitad de un Tintín. Sí, En son cuanto a unas 30 extensión, quiero páginas. decir. Sí, sí, exactamente. Y entonces, bueno, él sí que amplió páginas y además con un estilo muy semejante ya a los últimos Bareilles y al último Tintín, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, él hizo ahí un apaño. El apaño que hace es que de repente aparece aparece una chica que no se sabe muy bien si es amiga o es novia de Barelli. ujú. Tienen un rollo un poco extraño, ¿no? Y entonces aparece por ahí por la isla y luego los bandidos él le drogan. Entonces él, Poogie Boogie, que es una deidad a la que ellos adoran, pues él de repente, pues bailan realmente con él sí, una cosa muy Un extraña Boogie también. Boogie, ¿no? Así al Sí, estilo. sí, sí. Hombre, tiene de bonito una cosa en esas planchas nuevas que a mí me gusta mucho, que aparece una orquesta gamelán. Mm, mm, Además, muy bien dibujada y muy detallada. mm. Bueno, Entonces, da la sensación de que a Bob de Moore le debía de gustar la música bastante, ¿no? O sea, no sé sí si es es cierto posible. que le gusta o no, pero viendo los álbumes, la música tiene presencia en esta obra, con lo cual yo imagino que a Bob de Moore le tendría que interesar de alguna manera la música. No sé si la música clásica o la música popular o Sí, qué, pero debía de interesarle, ¿no? yo entiendo que sí, aunque es verdad que luego nunca sabes, ¿eh? Porque yo la verdad no lo sé, pero porque por ejemplo, fíjate esto que hemos comentado ya más veces, ¿no? Pues en Casa de Herrero, cuchillo de palo. En Blake y Mortimer casi no hay ni una referencia a la Sí, música, pero es claro, es que la verdad. música está implícita. En cambio, en Tintín hay muchas y sobre todo la ópera, y Hergé odiaba la ópera. Mm. Pero bueno, también la manera en la que trata la ópera es muy sarcástica, ¿no? Y Claro, muy exactamente. paródica. Sí, hombre, yo creo que en el fondo hay un fondo de cariño, tampoco es, pero bueno, es verdad que a él no le gustaba. Eso, sí, yo creo Claro, que él no quiere ofender y... Pero sí, es pero curioso esto. Lo de la orquesta gamelán a mí, la verdad es que de esas planchas nuevas, te diría que es casi casi lo que más me gusta. Y luego, bueno, hay, hay alguna cosa que dices, son cosas un poco de la época, ¿no? Porque cuando llega la novia esta, claro, ella para conseguir un medio de transporte, pues bueno, ella hace como una especie de autostop, pero es que ella llega en un bote, en una barca, y entonces se quita la camisa y entonces está en sujetador y entonces se pone a bueno, llamar así y entonces claro. es cuando la paran, ¿no? Lo, Que lo- son cosas que dices, lo típico de su momento, claro, lógicamente. claro, es un poco zafio, pero bueno, Intuyo que Bob Demore no haría eso en el 2026, probablemente. Buscaría otras maneras. yo creo que tampoco. Pero bueno, también es cierto que se habla mucho de que si las mujeres tienen o no tienen presencia en Tintín y tal, tampoco tienen enorme presencia, ¿no? En la obra de Barelli. Pues más que en Tintín, Sí, fíjate más que en Tintín sí, porcentualmente. pero tampoco mucho, ¿no? Sí, pero hay dos mujeres que son personajes además importantes, Ujú, sobre todo en los últimos álbumes, que son, por una parte, la tía de Barelli, ujú, que en las últimas aventuras sí que se va con él y bueno, y tiene cierto peso, ¿no? Y luego, por otra parte, esta amiga o novia de Barelli, que no se sabe muy bien, que
en el original se llama Ananana y en las traducciones se llama Ananás, al menos en la que tengo yo, no sé si en la de Juventud será igual. Y bueno, ella sí que juega un papel. Es verdad que aparece esporádicamente, pero cada vez aparece más. Incluso en las últimas historias cortas aparece. Y también aparece en esta de Burbujea Bruselas, que es la última que hicieron ya, bueno, con vistas a promocionar Bruselas de cara a la Expo 92, ¿no? Ujú, Y entonces, a mí me parece un elemento interesante porque dices, bueno, tal vez igual la manera en la que entra esta Ana Anás puede ser algo semejante a lo que hubiese pasado si una mujer entrase en el grupo de Tintín. ujú. Y yo creo que quizás hubiesen ido por ahí los tiros y además es una mujer joven, es de la edad de Barelli. O sea, no es como lo de la tía que, bueno, vale. O sea, la tía es un poco... No es el mismo rol que la Castafiore, pero bueno, pero te imaginas que alguien pudiese meter a un personaje así, ¿no? Pero esto quizás, y vete a saber incluso si la Martina que aparece en el arte alfa no irían un poco por ahí los tiros. Ujú, ujú. Sí, es posible. Y bueno, ya que estamos hablando de Barelli, pues presentemos un poco al personaje que, bueno, ya mostraba yo Mm. antes ahí. Y que, bueno, en este caso lo vemos también con una especie de tupé, pero no el tupé de Tintín, sino No, que es es un otro tupé más distinto. estilo, no sé, Johnny Halliday o estilo, estilo cantante de rock, ¿no? Un poco. Sí, más bien. Pero no es Sí, sí, cantante de sí. rock, sino que es actor Es y en actor. este caso es actor de teatro y también en series de televisión. Aparece no tanto en el cine, pero sí en la televisión y sí Mm, en teatro. Es un actor además bastante conocido, bastante famoso en Francia, bueno, en el mundo francófono, dentro de la historia, evidentemente. Y bueno, pues además de ser actor, pues se ve envuelto en todo tipo de aventuras y de misterios y pues tiene que resolverlos o bueno, pues de alguna manera se ve involucrado en todo esto. ujú. Un poco como ese Tintín, que es reportero, pero que tampoco lo vemos ejercer tanto de reportero de manera directa Sí, en sí. la serie. Aquí a Varelli sí que se le ve ejercer de actor en bastantes más ocasiones, ¿no? Pero además tiene esa capacidad, ¿no? Del disfraz que tú me comentabas antes Mm. de empezar la grabación, que de alguna manera lo relaciona con el mortadelo de Ibáñez, ¿no, Archie? Totalmente. De hecho, sí, o sea, tenemos que es un actor de teatro, lo cual establece una cosa también que es interesante porque Ana Nash es actriz de cine. Ujú, Y de hecho no suelen trabajar juntos, pero es verdad que cuando se encuentran, bueno, es que están realizando igual proyectos diferentes en la misma zona, ¿no? ujú, Y está bien un poco ese contraste, ¿no? Porque, bueno, se supone que, no sé, un actor, o sea, es otro medio completamente distinto, incluso ujú, tiene hasta quizás en aquella época incluso más, que tiene un matiz como más de alta cultura, igual, lo ujú. de ser actor de teatro. Pero claro, pero él el caso es que Porque se además es aburre de... shakespeariano también, incluso, Sí, como actor. él, exactamente. De hecho, él representa, lo que más le gusta es representar a Shakespeare y en particular su papel estrella es el judío Shylock del Mercader de Venecia. Y de Ujú. hecho aparece varias veces caracterizado Y se como... menciona que va a Sí, participar en eso, sí. claro, exactamente. Y de hecho, mira, esto es una curiosidad, pero hay una plancha homenaje que hizo Bob de Morardier y, y precisamente, bueno, aparece Varelli dentro de lo que son los decorados de Objetivo La Luna y Ujú, aparece caracterizado precisamente como Psylocke. ujú. Y entonces invita a Arya a ir al teatro y Arya dice, pero es que tengo que acabar esta plancha. Y dice Varelli, bueno, ya la acabará Bob Demore, no te preocupes. que, Pues, es un guiño muy simpático, ¿no? Y bueno, el caso es que sí, que Varelli, pues ciertamente él se aburre porque él le apetece vivir aventuras y no solo representar aventuras. Y ujú, entonces así es como empieza. Eso es un poco en lo que es la primera aventura, pero luego él muchas veces se ve metido, muchas veces sin pretenderlo, o muchas veces porque o bien quieren contratar a su compañía de teatro, o porque la contratan, o porque incluso hay un personaje malvado que se llama ujú, ujú. White Love se pronunciaría, ¿no? Eh, que bueno, que es un actor que le tiene envidia, entonces se ve metido en líos que son líos muchas veces relacionados con el mundo criminal, con el mundo del AMPA, y son realmente pues
termina un poco casi siempre de rebote, excepto en las primeras aventuras que es verdad que él sí que va a buscarlo, ¿no? Y Ujú, luego yo creo que hay una cosa interesante también, que es cómo los secundarios de Barelli van aumentando según aumentan las aventuras, ujú, sí. que eso es otro punto interesante. Sí, es interesante porque además muchos de sus secundarios, bueno, de la misma manera que en el caso de las aventuras de Tintín, pero Ujú. se convierten en personajes recurrentes de los cuales pues podemos conocer más elementos Sí, gracias a que pues van apareciendo en más historias. Dos de ellos pues son el que ya habías mencionado, el periodista Randor o ujú, Randor, no sé sí, cómo se pronunciaría en francés, supongo, y el inspector Moreau. efectivamente. Que aparece también en varias ocasiones y que, bueno, pues son dos ejemplos de personajes que van a reaparecer. Después también está Ana Ananás, como decías, Sí, sí. que va a aparecer sobre todo en los últimos álbumes. Claro, Ananás significa piña en francés. Claro, Pero bueno, también está el juego de palabras, ¿no? Con el nombre y claro, un nombre que es efectivamente. muy semejante al apellido. Pero bueno, quiero decir que esta idea muy hergéana de reutilizar personajes y Ujú. de que aparezcan en varias obras y que no sea solamente el personaje principal y ya está, sino que se va creando como un universo y un mundo y una fauna, ¿no? Por así decirlo, alrededor del personaje principal, pues creo que sí es algo que Bob de Moor hace bien en esta serie, porque la serie tiene sus cosas positivas y también sus cosas menos positivas. Sí, así es. Yo creo que fíjate que sí que es una idea que él toma directamente de Hergé. Incluso hay personajes, luego esto muchas veces pasa, o sea, cualquiera que hace una ficción, los personajes muchas veces toman decisiones propias y tienen voluntad propia. Y por ejemplo, Randor es un personaje que va a menos, que aparece después, pero aparece como más, es más secundario, aparece más Mm. esporádicamente. Pero un poco el que sí que luego se hace más protagonista es el inspector Moreau, un poco porque es un poco Capitán Haddock, y de hecho hay alguna escena de Nusa Penida en la que aparece con barba que hasta se le parece bastante. Y es verdad que este es un poco el que lleva todos los golpes, ¿no? Es, le pasa un poco como a Haddock, que es bastante torpe, mete la pata, todas estas cosas. Entonces, claro, se hace un poco como más simpático. Y después sí, efectivamente, claro, con el tiempo esto va creciendo y van entrando también la tía de Barelli y luego en el señor de Gonobud otro tío de Barelli que tiene, que además es un tío que es el señor de Gonobud, y que es muy bromista y que pues básicamente se dedica a gastar bromas pesadas a Varel y a la tía, ¿no? Y entonces, por una parte están que no le aguantan, que se enfadan con él y tal, pero luego al final siempre vuelven y siempre le siguen aguantando. Y él tiene ya 93 años, pero se ve que los lleva bastante bien. Ujú. Sí, bueno, yo creo que lo que comentabas antes de que Barelli sea actor es, pues pienso que que es un acierto en muchos sentidos, no solamente por la cuestión de los disfraces y tal y Ujú. cual, sino por esa contraposición, ¿no? Entre la ficción y la realidad, entre la ficción en la que él participa y y la aventura, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el volumen que yo he leído, Varelli Sí. y los agentes secretos, que realmente es una relectura después de décadas, porque este lo Ujú. leí cuando era niño y no lo había leído desde entonces, pues hay momentos en los que se confunde la realidad con la aventura, ¿no? Entonces parece que está ocurriendo algo, pero es algo que tiene que ver con una grabación de una serie para televisión Sí, que está realizando efectivamente. Varelli, lo cual nos recuerda también a Tintín y ciertos Sí, sí. momentos como por ejemplo Los cigarros del faraón, ¿no? Con Rastapópulos, que Tintín aparece por ahí e interrumpe la escena. Quiero decir que esto ocurre más a menudo en Varelli porque Varelli es un actor y entonces al ser actor Claro. pues esta contraposición entre realidad y ficción pues da al menos momentos de cierta comicidad, ¿no? Sí, y incluso momentos interesantes también porque fíjate que de la misma manera que se da esa situación que tú planteas en ese álbum, también se da un poco al revés porque los otros personajes que salen, que son estos que luego también aparecen en una viñeta en Tintín y los Pícaros, que son la banda Coconut,
Los Coconuts, sí. Sí, pues que luego aparecen, son también recurrentes en la serie esta de Varelli, por cierto. Muchas veces, según ponen la radio, están sonando los Coconut y Poco como siempre la además haciendo lo Castafiore mismo. ahí, pero que muchas veces en Tintín ponen la radio y sale la Castafiore de repente Es por que ahí exacto, es cantando. que es lo mismo, porque además siempre están cantando lo mismo también. Sí, Siempre es el el mismo banana ñam intro. ñam. Eh, Sí, Tiene pinta de ser una canción malísima, pero sí, supuestamente es un super éxito del calipso, ¿no? sí, 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 una cosa así. Y está permanentemente en la radio, pero por todas partes. Y bueno, y el caso es que ellos también tienen una doble vida, porque Mm, ellos, aunque efectivamente son cantantes y tienen el grupo este, al final, bueno, son los agentes secretos del álbum, ¿no? Y ellos sí que están tratando un poco de derribar la dictadura de su país y luego hay otro que se les opone. Y bueno, y es un poco extraña después la mm, situación que se da, ¿no? Cómo se resuelve la aventura. Pero bueno, independientemente de eso, sí que se juega un poco con esto otro. Y en algún álbum más también pasa. Por ejemplo, hay otro que es el del Buda cabreado, mm. que en este caso Barelli aprovecha sus dotes del disfraz, pero también para crear una ficción. Porque precisamente es un poco lo mismo, son dos países vecinos, son dos países ficticios que están en conflicto y él precisamente pues se disfraza como de un personaje, una especie de sacerdote que hay ahí y es un poco el que les reconcilia. Entonces, claro, digamos un poco el truco que utiliza Bob Demore y que es bastante interesante también es cómo a través muchas veces de la ficción se construye la realidad. Ujú. Y pasa también incluso en el Señor de Gonobuz, es un poco lo mismo. En este caso es el tío de Barelli que como tiene 93 años y no tiene fuerzas para levantarse, pide a Barelli que se disfrace del tío, es decir, del mismo, para liderar una revuelta contra unos tipos que quieren construir una autopista que va a pasar en medio de la ciudad y que va a destrozar el paisaje y tal y cual. Pero en todo caso, claro, Barelli al hacerlo, de alguna manera, está haciendo una ficción que en el fondo es una realidad, porque el que está detrás de él es el tío. Ujú. Claro, sí, sí. Entonces, son aspectos que, a pesar de que los guiones en principio son más flojos, y sí que lo son, pero sí que tienen ciertos aspectos interesantes al respecto de esto. También a veces el modo de narración es interesante, ¿no? Porque Varelli en muchos casos, pues, tiene esa intención y, bueno, más que esa intención, tiene esa costumbre de romper la cuarta pared, ¿no? Porque en varias ocasiones se dirige al, al lector directamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el inicio de Varelli y los agentes secretos, Sí, es verdad. pues precisamente hace eso, porque él llega de un viaje al aeropuerto y se separa de sus amigos, del inspector Moró y del periodista Randor, y está en su casa, que por cierto no está nada mal su casa, tiene pinta de ser muy Sí. acogedora, ¿no? Debe ganar bastante buen dinero Sí, 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 Varelli, sí. ¿no? Como actor. Sí, de hecho, después aparece más adelante como director del teatro, ya también. Mm. O sea, Amedrao. Y vive en el centro de la ciudad, además, o sea, Sí, se ve que es un tipo bueno, que no tiene problemas de dinero. En Tintín se arreglaron esos problemas de dinero de la manera que ya sabemos con el Tesoro de sí. Rácano el Rojo, pero aquí es porque es un actor famoso, ¿no? Y además incluso Sí, fuma en pipa y bueno, se sí, ve que sí. tiene un cierto estilo, pero de repente mientras está encendiendo el fuego, porque además hace un día terrible al principio de esta historia, está ahí lloviendo y se ve que está en invierno. Y entonces él enciende la chimenea y de repente, como que no quiere la cosa, pues mira hacia los lectores, hacia la cámara, ¿no? Por así decirlo, y dice, pero hola amigos, no os había visto, permitidme que me presente. Bueno, permitidme que me presente teniendo en cuenta que este ya es el cuarto o quinto álbum de la Claro, serie, pero bueno, por si efectivamente. acaso alguien lo lee como primero, ¿no? Claro, sí. Eh, y entonces lo que hace es que hace un flashback ya a partir de ahí, ¿no? O sea, cuenta la Sí. historia al lector como si fuese un narrador y entonces ya entramos en la historia de una manera muy cinematográfica también, ¿no? Sí, sí, ciertamente Evidentemente, sí. pero vamos, que hay esta intención por parte de Bob Demore de hablar con el lector y romper esa cuarta pared de la que se suele hablar mucho, ¿no? Sí, de hecho yo diría que a este nivel el más interesante es precisamente el de los agentes secretos. Mm, Yo creo que es en el que más se da esto, en otros igual no se da tanto. mm. Pero sí, es verdad que sí, que a nivel narrativo eso es muy interesante. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con tu apreciación. Y otra Yo creo cosa que es que el más juega, experimental que tiene, en cierto sentido, el de los agentes secretos.
Sí, es También en lo posible que gráfico. sea así. Yo recuerdo que, bueno, simplemente es el que encontré, ¿no? Entonces, pues por Mm, eso pero lo he leído porque es el que tengo aquí. Pero recuerdo haberlo leído de niño y me gustaba mm. esa parte, ¿no? Esta idea de que Barelli te está hablando Sí, directamente de una manera en la que Tintín, pues generalmente no lo hace, aunque en alguna ocasión sí que hay algún momento, ya puntualmente sabemos que sí, sí, sí. pero no de una manera tan directa, ¿no? Que parece que estás ahí en Sí, su casa con él mientras él se está fumando la pipa y te va a contar la sí, historia. Pero otra cosa que toma de Hergé es la creación de países o de tierras imaginarias, ¿no? efectivamente. En este caso creo que se llama Sí, la espero, no eh, lo sé yo lo de memoria, pero bueno. Guanaba, ¿no? Sí, Guabana, eso es. Guabana, Guabana. Y luego Guabana, también ¿no? el propio Gonobuz y los dos países que salen Mm. en el Buda cabreado, que no me acuerdo ahora tampoco cómo se llaman, pero bueno, igual te lo puedo mirar. Pero bueno, vamos, Pero bueno, es una de estas sí, pues, típicas prácticas de Hergé que también sí, las utiliza él aquí y en este caso pues Guavana podría de alguna manera relacionarse con San Teodoros sí, claro, y bueno, efectivamente. no es casualidad tampoco porque tuvo mucha presencia Bob de Moor precisamente en Tintín y los Pícaros que tiene lugar en San Teodoros, ¿no? Aunque bueno, esto Claro, se publicó antes, ¿no? mm, Que, que, que esa obra, pero vamos, quiero decir que de Hergé sí que toma sí. muchas cosas y una de ellas es esa creación de países ficticios. Claro, efectivamente, y yo creo que hay una cosa a raíz de eso, que yo creo que sí que hay una intención, sobre todo a partir de este de los agentes secretos, porque yo creo que antes no tanto. Y bueno, y podemos hacer excepción de las historias cortas, que Ujú, esas van por otro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes en cuenta el enigmático señor Valeri y luego los de Nusa Penida, pues bueno, es una historia más o menos policíaca que no tiene más. O sea, la historia es lo que hay. Te puede enganchar más, te puede enganchar menos, pero ya está, va persiguiendo a los bandidos y se acabó. ¿No? Y de hecho, bueno, lo que te comentaba antes, hasta la excusa que podía haberle dado más trasfondo viendo a ver por qué hacían esto del avión, ni siquiera a él le interesaba. O sea, después son una banda de traficantes creo recordar que de armas y ya está. O sea que no tiene más historia. Pero sobre todo de los agentes secretos en adelante, yo creo que sí que hay por lo menos una determinada voluntad de alguna manera reflejar un poco cosas que pasan en la vida real, como pasa en Hergé. Y sí que ujú, se hace alusión a dictaduras, se hace alusión a países que están en conflicto. En otro, bueno, en el del Mar es la Bomba, sí que se hace alusión, no tanto a una cuestión política, pero bueno, sí que se habla de un barco que emite una radio prohibida en aguas, en aguas fuera de jurisdicción, ¿no? Y que ujú, es un poco de lo que va. Entonces yo creo que sí que hay una cierta voluntad de eso, de tratar temas que podían entenderse dentro de la actualidad. ¿Qué sucede? Hombre, yo creo que no lo hace con la habilidad que lo hace Rie, ujú, efectivamente, y son historias que por lo general yo diría que enganchan menos. ujú. Ya que comparas de una manera es necesaria y además es que es inevitable porque simplemente viendo al personaje pues sí que vemos que Sí. la impronta de Tintín y de Hergé y de la línea clara es muy importante. ¿Cuánto dirías que hay de Tintín en Barelli? Porque... Depende de la época. O Ujú, sea, por ejemplo, en cuanto a argumentos, yo creo que lo que hemos constatado. O ujú, sea, lo que tenemos son unas primeras historias y luego si quieres hablamos de las historias cortas aparte, pero unas ujú, primeras historias en las que realmente pasa un poco también las de Tintín, por otra parte, en las sí. primeras de Tintín, que hay un argumento que sí que es como una especie de hilo conductor, pero es muy débil y realmente son casi un vehículo para que funcionen diferentes gags, ¿no? Y diferentes elementos humorísticos. Y eso yo diría que es en la del enigmático señor Varela y las de Nusa Penida. Yo creo que funcionan de esa manera. Ujú, Y luego a partir de ahí sí que ya tenemos, bueno, que realmente el argumento se le empieza a mimar más y a darle un poquito más de trasfondo. Eso por un lado. Y luego a nivel gráfico yo creo que hay varios elementos. De Tintín lo que tiene, incluso como te decía antes, desde un primer punto de vista hasta, hasta superior, igual en ese aspecto a los primeros Tintines, es el tratamiento de los fondos. ujú, En especial, yo te diría que ya desde el principio las escenas marinas, y ahí se nota que era uno de los grandes amores, ¿no? de Bob de Moore. ujú, Las escenas marinas son una maravilla. O sea, ya en los de Nusa Penida dices, es una auténtica pasada.
Y lo que sí que, claro, lo que sí que es diferente es, aunque siguen siendo línea clara, pero los personajes, yo creo que en los primeros álbumes son como mucho más esquemáticos, los tiene Mm, menos pulidos y después poquito a poco los va puliendo. Me parece muy interesante el de los agentes secretos porque yo creo que en ese hay una voluntad, por eso te decía que es el más experimental, de mm, alejarse un poco del estilo de Rie. mm, Y yo sí que observo una cosa en ese y en dos historias cortas que son un poquito posteriores, que son, pues mira, esta que se llama Está en el lago y el de la muerte de Ricardo II, que mm, son las dos del 68, los agentes secretos es del 64, que incluso hay un cierto acercamiento, no sé si esa sería la razón, pero a mí por lo menos me lo sugiere, incluso la escuela de Marcinel, porque yo mm, lo que veo es que hay como un mayor dinamismo, hay... Sí, es un trazo como más dinámico, menos línea clara, un poquito menos línea mm, clara. Sin embargo, yo observo una cosa, no sé si te has fijado, que a mí me parece muy interesante, que es que los buenos, Varelli y sus amigos, están dibujados de una manera más cercana a la línea clara de Rie, mientras los Coconuts o incluso mm, personajes como el White Dwarf este mm. son mucho más caricaturescos. Y de hecho los esbirros del White Love, vamos, ya son completamente caricaturescos. Sí, Y sí. es curioso verles convivir en la misma historieta. Mm. Sí, supongo que es una manera gráfica, probablemente consciente, ¿no? Mm, Porque no creo que sea algo que ocurriese por casualidad, porque si no ocurriría en ciertos momentos, pero no a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero quizás sí que sea una manera de separar a esos dos tipos de personajes de una manera gráfica, sobre todo porque yo creo que el mayor problema de la serie Barelli, para mí, si tuviese que mencionar un problema en particular, es la falta de dinamismo en los propios guiones, ¿no? O sea, sí, sí, sí. creo que a los guiones les falta un dinamismo que a lo mejor le habría venido muy bien a Bob Demore trabajar con un guionista profesional, ¿no? Sí. Hombre, Porque de esa manera quizá su magnífico trabajo gráfico, porque de eso no hay mm, ninguna duda, sí, podría haberse beneficiado muchísimo de historias un poquito más dinámicas y que tuviesen un poco más de momentos de una cierta sorpresa, ¿no? Porque sí, a mí me da la sensación, leyendo, por ejemplo, este álbum, de que Bob Demore casi telegrafía lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso, pues, en una obra que de alguna manera tiene un elemento policíaco de misterio, pues no es quizá lo que más esperas o lo que más no. te gustaría, ¿no? No, claro. Hombre, yo te digo que yo creo que en los últimos tres álbumes, que son el de El Buda Cabreado, o al menos así se ha traducido El aquí. título es El Buda cabreado, la verdad es que en francés es un juego de palabras también, Sí, un juego Le Buda sonoro Budano, porque, ¿no? porque es Le Buda Boudin, ¿no? O sea Sí. que es casi como si fuese el Buda budante, ¿no? Sí. Pero claro, Boudin significa como, sí, cabreado, Y, enojado. y de hecho algo en así. el álbum es que está de espaldas, o sea, está, es un poco como los budas estos que había en Afganistán antes de que los echasen abajo, pero está mirando para... No está, está de espaldas. Eh, Pero ahí eh, sí que piensas que esos guiones son más, quizá un poco más trabajados. sí, yo creo que son mejores. O sea, obviamente no llegan al nivel de un guión de un Tintín o de un Blake Mortimer. Mm, Vamos, eso ni de broma. Pero sí que están más trabajados, sí que tienen algo más de dirección. ujú, Y sí que hay una historia detrás. Es que yo, por ejemplo, el problema que veo en los primeros Barelis es que realmente casi me da igual lo que me está contando. ujú, ujú, Y en los últimos no, ahí sí que ya hay un poco de cambio. Y sí, sí que los últimos tienen también los atractivos que ya comentábamos. Primero, que lo que es la familia de Varelli va creciendo. eh, Hay más personajes recurrentes. Y luego también que es cuando gráficamente sí que se establece el estilo definitivo que es muy, muy cercano a Tintín y los pícaros. Y claro, ujú. eso a todos los que somos tintinófilos ya nos gana por el ojo. Sí, claro, eso está Claro. claro. Y además, no sé, yo pienso que antes hablabas de Varela y los agentes secretos como quizá uno de los más experimentales. Y a mí me da la sensación también de que quizá pueda ser un álbum bisagra, ¿no? Por así decirlo, Sí, porque me parece que
en este álbum, por ejemplo, el inicio es muy interesante, ¿no? La manera en la que lo cuenta con esa especie de bueno, especie no, con ese flashback, con esa conversación con el lector y después con esas identidades que son equívocas porque no se sabe muy bien si los Sí, eso buenos son es. buenos o malos. El propio Varelli, hay un momento de la historia en la que incluso reflexiona diciendo, pues no estoy muy seguro de qué es lo que está pasando porque vamos a, aquí está, dice, Sí, eh, porque está viendo unos prospectos de Guavana para ver cómo es el país, pues claro, esto es evidentemente sí, antes de claro. Internet y no podía irse ahí a ver qué Wikipedia le decía de lo que Wikipedia le decía de Guavana, ¿no? En la página 16 Sí, lee unos prospectos que dicen Guavana, nación joven y dinámica, Guavana, país feliz, ¿no? O sea, ahí está, efectivamente. ¿no? Entonces el tipo está leyendo eso. Y tú, por supuesto, de una manera más o menos semejante a lo que hace Roger con Sildavia, pero aquí Sí, solamente totalmente. en una viñeta, no en dos o tres páginas, como bien hace Roger, pues sabemos un poco qué es este Guavana, dónde está, cómo es. De hecho, la bandera parece casi como si fuese de Colombia o Sí, de, o de con un plátano Venezuela, ahí ¿no? metido en medio y una palmera, ¿no? Pero Sí, como sí, creo que incluso unas bananas también, sí, unas banana bananas yam también, yam. sí. Que de Eh, hecho se ven también en esas viñetas las bananas y la gente con sí, bananas hay en la gente cabecita. comiendo banana ñam ñam, por eso la canción de los, Claro. de los, de los coconuts es banana ñam ñam. No coconut, no coco ñam ñam, sino banana, ¿no? Pero bueno, el caso es que después de leer esto, se le ve ahí a Varelli como muy Sí. circunspecto y muy preocupado, ¿no? Como sin saber qué pensar y dice, es demasiado bonito, se refiere al país, pero ¿cuál será el verdadero rostro de Guavana? Por otra parte, los coconuts no parecen asesinos. Vaya lío. Será mejor que me acueste, me caigo de cansancio. Dice, bueno, como no sé Pero, lo que está pasando, no lo puedo explicar racionalmente, pues me voy a dormir y ya cuando nos levantemos, pues a ver si esto cambia, ¿no? Lo cual es bastante y, gracioso, la verdad. y realmente yo creo que el lector se identifica un poco con él, Sí, porque, sí. porque claro, si lo piensas bien, él está casi todo el álbum ayudando a un tipo que en el fondo es el malo. Claro, que es el que no quieres, que es el que no debe ayudar, pero tú no lo sabes Claro, tampoco, no estás seguro. claro, Por eso me parece que, creo que es un poco, volviendo a lo que decía, me parece que es un poco un álbum bisagra en el sentido que empieza muy bien y después tiene un cierto ritmo, por esto que estamos hablando de las sí, identidades, que no sabemos y el propio Varelli tampoco lo sabe. Porque además es interesante que nosotros sabemos lo mismo que Varelli, porque muchas veces nosotros sabemos más que el personaje, ¿no? Esa manera hitchcockiana de contarle más al lector o al espectador para que así pueda sufrir, ¿no? Y ese es sí, el claro, verdadero suspense para Hitchcock, ¿no? sí, Pero en este caso sabemos más o menos lo mismo que sabe Varelli y entonces está muy bien cómo lo va narrando, pero yo creo que va perdiendo fuerza eh, sí, a medida que va avanzando y ya empieza a telegrafiar algunas cosas que dices, bueno, pues esto ya sí, me lo esperaba, ¿no? sí, y de hecho, y la resolución es un poco tonta, también hay que decirlo, Muy porque rápida, yo creo, es uno de los sí, problemas. Da la sensación de rápida y que además, no si sé, a mí no durase más, me... ¿no? A lo mejor habría sido más... Claro, y además a mí no me satisface mucho, porque bueno, al final poco menos que el dictador este, pues no sabía que en su país estaban tan mal, porque era un consejero que él tenía, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya nada, ya los coconuts ya casi casi quedan de asesores de él, pero él sigue de dictador, entonces dices, Sí, es un dictador con pero, asesores que tocan calipso, o sea, no, sí, no, sí, no es, exacto, sí. no sé, a ver, no me Claro, o sea, parece... es como, eso sí que es un poco, aunque este es antes, pero es un poco como Tintín y los pícaros mal, Sí. porque, No, por esa resolución que es. claro, pero al menos Tintín con los pícaros es un mensaje social, ¿no? Sí, Es sí, una claro. crítica social, pero aquí es como, bueno, yo no lo sabía y ahora yo continúo de la misma manera, pero con estos hombres Con como, estos, como claro, consejeros, ¿no? que se entiende que, bueno, que me van a asesorar mejor. No, pero siguen siendo un dictador. Sí, claro. Claro, ese señor no le ha puesto ahí nadie, o sea, se ha puesto él, se entiende. Claro, sí, desde un punto de vista político, desde luego que no tiene No ni hay por pies ni dónde cabeza cogerlo. esto, ¿no? Claro, Pero bueno, en cuanto a la narración me da esa sensación, que va perdiendo un poco sí, ese dinamismo, esa fuerza, ese interés que tiene al principio, y es una pena, ¿no? Porque sí, casi da la sensación de ser
una ocasión perdida, ¿no? Y hacer una cosa realmente mucho más interesante y a lo mejor un poco más extensa, porque como decíamos es la mitad más o menos de Sí, extensión de un yo creo Tintín. que es otra cosa. Yo no sé ahí si es el huevo o la gallina, ¿no? Porque yo creo que él se debía ver un poquito inseguro con historias largas, Mm, al menos en este momento. Y quizás por eso no abordaba historias más largas en Varelli, pero por otra parte eso también le coartaba el darle un giro y darle mm, un poquito más de interés. mm, Hombre, como te digo, es verdad que luego va mejorando la cosa. Incluso hay cosas que a nivel gráfico a mí me parecen, incluso en los últimos álbumes, que son los que más se parece a Arie, hay cosas que me parecen muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que esto también es un recurso que tal vez toma de Jacobs, mm, el hecho de que aparezcan a veces, por ejemplo, bueno, planos muy detallados de según qué cosas. mm, Que esto Jacobs, por ejemplo, lo utiliza en varios sitios, pero tal vez el momento que me viene a mí más a la mente es del caso del collar, ¿no? Cuando estamos viendo todo lo que es la guarida de los gángsters, ¿no? Pues aquí hace un poco lo mismo, o sea, te hace el plano detallado del... Hay un momento dado en El Señor de Gonobuz en el que secuestran a Varelli y a su tía, que realmente los ha secuestrado el tío, pero ellos no lo saben. mm, Y entonces les secuestra, pero es una especie de camión trailer de estos, pero es 5 estrellas. Y entonces te explica detalladamente dónde tienen la nevera, dónde tienen el... Entonces son cosas que son como bonitas de ver. Y también en el anterior, en el que se va la tía de Varelli con él al mar, pues también te enseñan detalladamente todo el plano de la casa, donde... Bueno, son cosas que son chulas, ¿no? Y luego y hay otra cosa, por cierto, que es llamativa al hilo de todo esto, de esta obsesión que tiene Bob Demore también como un poco como con los complementos y como con mostrarte de forma muy realista cómo es la vida en aquella época. Hay un personaje más que no es un personaje, pero que sí que está en los últimos álbumes de Varelli, que es el coche. Que Varelli tiene un Alpine y que es casi casi un personaje más. Y de mm, hecho lo utiliza bastante en todas. Y en El Señor de Bournemouth tiene también un papel, ¿no? Entonces es un poco esta sensación que yo creo que Bob de Moore ahí sí que quiere ser como muy realista, entre comillas, y mostrarte mucho, bueno, cómo es de verdad la vida y en aquel momento y hacértelo muy verosímil. mm, Incluso con este tipo de objetos, de mobiliario y de todas estas cosas, ¿no? mm, Y es lo que le lleva un poco a estos temas. mm. Sí, también una cosa que es interesante es que en principio Barelli no es francés o no es belga, ¿no? Yo creo que es francés, porque Porque aparece al principio en París. sí, aparece. Lo que pasa es que hay una cosa muy interesante ahí, efectivamente. Sí, Eh, él es francés, pero tiene familia que proviene de Gonobuz y luego el apellido tiene obviamente reminiscencias italianas. sí, es que yo creo que lo que a mí me parecía interesante Sí, es que si efectivamente, sí. Hergé tiene esa obsesión con la Europa del Este, ¿no? Que es Sildavia, que es Borduria, ¿no? Mm, George Barelli, en realidad, porque bueno, él se llama Barelli, pero ese es el apellido, su nombre es George, ¿no? sí, eso Y es. su origen es yugoslavo. Efectivamente, O es sea, que el origen de Barelli es yugoslavo, a pesar de que su apellido sea italiano, pero en realidad es francófono. O sea que en realidad lo que está creando aquí Bob de Moore es un personaje de alguna manera internacional o por lo menos transnacional, ¿no? Que tiene como elementos de diferentes culturas y de diferentes lugares, ¿no? Pero que sí. al final pues acaba siendo un actor famoso en Francia, Mira, con lo cual pues sí es más francés que otra cosa, pero sus orígenes están en otros lugares, o es una mezcla de diferentes nacionalidades, ¿no? pues mira, aquí hay una cosa que es muy curiosa, que precisamente aquí está, y esto es una diferencia, a mi entender, muy significativa, por ejemplo, con Tintín. Mm, Claro, Barelli, al igual que Tintín, es un personaje que en principio parece que, bueno, es un personaje joven, no tan joven como Tintín, pero bueno, se entiende que andará a veintitantos, treinta y tantos, si mm, acaso todo lo más, y que al principio no tiene ningún tipo de atadura, pero luego, claro, andando el tiempo sí que se le va creando una familia alrededor, pero no solo una familia, entre comillas, de amigos, como la de Tintín, hay una parte que es biológica. mm, Y de hecho llegamos a conocer a dos tíos de Barelli, a sí. su tía y a su tío Vittorio. La tía se llama Sofía.
Sofía, efectivamente, y el tío es Vittorio Varelli. Y es que vemos también, sabemos qué ha pasado con sus padres. Ujú, Que esto es una cosa que con Tintín no pasa. Y de hecho, cuando le secuestra precisamente, aquí es en la misma página en la que te decía lo del plano este, ¿no? Que ujú, bueno, aquí tienes el ejemplo. Creo que ahí se ve. Pues bueno, en ese momento el tío Vittorio les deja un álbum de fotografías y precisamente aparecen los padres, ¿no? Y ahí dice, George, ven a ver esto, un recuerdo de tus padres. Formaban parte de la compañía de teatro de la cual Vittorio era el director. O sea que ya sabemos que Vittorio era el director de la compañía y los padres eran actores también. Dice, esta foto fue tomada justo antes de su viaje a Bucarest, donde debían actuar. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. El tren descarriló, Otto y Olga, ya sabemos cómo se llamaban los padres, no ujú. solamente tenemos su imagen, dice, estaban entre las víctimas. Y Valerie luego después contesta, yo era todavía un chiquillo cuando esto ocurrió, pero me acuerdo, qué triste. Vamos, tía, pasemos página. Ujú. Y luego Claro, ya mete un gajo humorístico, ¿no? hay, Para aligerar hay un un poco. interés por indagar, aunque sea un poco, Exactamente. en la historia, ¿no? de Barelli antes del momento en el que lo conocemos, ¿no? Sus orígenes, Claro, sus padres, su familia y todo eso que en el caso de Tintín, pues su familia es la familia actual que tiene. sí, Y los eso padres es. pues ni existen ni se espera que lleguen en ningún momento. No, claro. Y esto es, yo creo que es una diferencia importante, porque sí que trata de arraigar un poco a Varelli, y en este sentido, bueno, lo hace más semejante, pues, a otros personajes de cómic de los que sí sabemos estas cosas. Pues Lo mismamente humaniza un Asterix y poco más, ¿no? Quiero decir que claro, Varelli también en contraposición con Tintín, o sea, yo creo que hay mucho de Tintín en Varelli, sí, evidentemente, pero también hay elementos que no tienen tanto que ver y que son interesantes. Ese que comentas es importante. Y bueno, después también el hecho de que Varelli tiene sus fallas, ¿no? Que sí, no es un héroe perfecto o un héroe al estilo tintinesco en todo, ¿no? Es decir, es una persona que sí, que tiene fama, que tiene, que tiene dinero y tal y cual, pero que también se equivoca y que no sabe qué hacer y que no está seguro y que se va a dormir porque no sabe si una cosa es tal o cual, ¿no? claro, Y prefiere descansar, ¿no? Entonces, yo creo y que que hay un intento por humanizar al personaje un sí, poco a lo fíjate, largo de de la hecho, historia. en este mismo álbum pasa también, bueno, aparte de que él tiene que gestionar su teatro y pagar las facturas del teatro y tal, que eso también le lleva a veces a meterse en varias aventuras, pero hay un momento que está muy, muy interesante, que es cuando, bueno, cuando interviene Ananás. Y entonces, claro, aquí se ve un poco la tensión entre ellos, porque Varel y la tía están prisioneros de unos militares de Gonobuts, que por cierto recuerda mucho a lo que hace Hergé con Borduria, en este Ujú, sentido. Y de ujú. hecho, bueno, aparece uno que es claramente una caricatura de Hitler y le pone como pintor de brocha gorda. Lo cual, claro, está muy bien cuando Sí, sabemos que Hitler quiso estudiar Bellas Artes y todas estas cosas, ¿no? efectivamente, sí. Entonces es como un golpe bajo. Además le pone de cabo. O sea, le da... Y, y entonces, claro, cuando sale Ananás, pues Ananás está haciendo la pelota a los soldados bordurios para que bajen la guardia y que él pueda huir. Ujú. Pero él en el primer momento se pone celoso porque dice, mira, es una actriz que la conozco muy bien. Y entonces ella, para camelar al otro, dice, está este actor Varela y dice, bueno, no me interesa, es un actorcillo mediocre. Y entonces él se pica. Y está a punto de no huir porque dice, oye, ¿tú qué andas diciendo? E Ujú, incluso ahí se puede ver, creo yo también, esa tensión entre ese pique que hay entre los actores de cine y los actores de teatro. Y yo ujú, creo que ujú. por ahí va también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese es un aspecto que es muy, muy, muy interesante. También hay momentos en los que Barley se pone nervioso, ¿no? Y Sí, en Los Agentes Secretos hay un momento en el que está, precisamente porque no sabe qué hacer, pues está preocupado pensando que quieren atentar contra su vida y entonces se rompe una columna que es un decorado es verdad. del teatro y casi Que le eso es cae muy siete encima. bolas de cristal, esa Es parte. muy siete bolas de cristal, pero él está nervioso y entonces quien está ahí con él, que debe ser pues alguien que trabaja en el teatro, le dice, tranquilo, hombre, no pasa nada, que yo vi que fue un accidente, que no fue nada malo. Y después incluso ataca ataca a otro actor que estaba allí porque lo ve por la espalda y piensa que es otra persona. Sí, O sí, sea, sí, quiero sí. decir que es un héroe, pero tiene su parte más humana y sus errores. Sí, Y en el caso de Tintín eso pasa menos. Hay momentos en los que sí, claro. pero no tanto.
y yo creo que eso también hace que Voldemort necesite tirar algo menos de, por ejemplo, de secundarios como Moreau. Ujú. Porque en el caso de Tintín está muy claro. Tintín, claro, es un ser prácticamente angelical. Y entonces, claro, tienes que ponerle un Haddock al lado porque si, o un Milú en las primeras Sí, sí, aventuras, claro. porque si no, aquello no sé quién se lo traga, ¿no? Necesita un perro que beba Loch Lomond, evidentemente, porque Claro, si no, exactamente. o sea, un perro tranquilo que se tumba ahí al lado Claro. de la chimenea no interesa. No, no, efectivamente, por eso Milú en las primeras aventuras es un poco macarra, ¿no? Mm. Luego, y Mucho más luego, que Tintín, eso desde luego. hombre, claro. Claro, pero aquí, por ejemplo, pues Moro y él al principio en las de Nusa Penida, pues están ahí, o sea, realmente son los dos bastante idiotas, o sea, no. Y hay un montón de equívocos, por ejemplo, estos que hay en el barco y tal, que se lían con los malos y todo esto, y les pasa casi a los dos. Hombre, igual un poco más Moró, pero casi a la par. Ujú. Entonces, claro, es un poco, yo creo que es por esto que dices, porque él es mucho más humano desde el principio y mucho más presto a equivocarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro punto interesante que tiene también el personaje, ¿no? Y que sí que es muy diferente a Tintín, eso está claro. Otro Yo creo elemento que que... también el enfoque es un poco, por así decirte, y por a la audiencia que no haya leído estas aventuras, claro, por comparar un poco, no sé, si tú coges Jacobs y Jacques Martin, pues es 90% o 100% aventura y casi 0% humor. Mm. En Jacobs un poquito en las de la Gran Pirámide, pero ya. Si coges Tintín, la cosa se equilibra bastante. O sea, Tintín y Asterix, por otra parte, aunque Sí, viene sí. de otra escuela, pero yo creo que ahí están un poco a la par. O sea, son tipos de humor diferentes, pero humor y aventura más o menos 50-50. Y si coges Varelli, claro, la aventura importa menos y es mucho, mucho, mucho humor. Ujú. Sí, de Y es un hecho, humor un poco tontorrón a veces, pero eso sí. ese era el elemento que quería introducir, que es el del humor, ¿no? Porque evidentemente Hergé es un maestro del gag y del humor, y bueno, Tintín tiene muchos elementos humorísticos ya desde el principio. El propio Totor tenía también incluso Mm. elementos humorísticos, pues bueno, menos trabajados, pero todavía muy evidentes dentro de dentro de las breves historias que contaba. Pero Hergé se convierte en un verdadero maestro, ¿no? Del gag y del humor. Y claro, aquí en la descripción de Varela y de Voldemort por la parte de atrás de este volumen, dice, sin perder jamás su buen humor que Bob Demore, que además es que arriba, ¿no? Es buen humor que Sí. Bob Demore se esfuerza en transmitir al lector. ¿Cómo ves tú el humor de Varelli? Bueno, yo veo que es un humor. Yo me acuerdo que una vez José Luis Pobo me decía claro, que es un humor un poco flamenco. Mm, Flamenco de Flandes. sí, sí. Claro, pues sí, será, o sea, no sé cómo es el humor de Flandes, pero es Sí, verdad que yo, yo tampoco lo sé, no o sea, puedo, no puedo atestiguar, ¿no? claro, entonces, bueno, yo me fío del criterio de José Luis, ¿no? Al que le Pero enviamos un saludo, por cierto, desde sí, aquí. claro, un saludo. Pero en cualquier caso, claro, es un humor que aquí a veces en España no, yo creo que igual no se entiende mucho, eso puede ser, Mm, porque es un humor como muy slapstick y luego muy sí, situaciones como muy tontorronas. mm, O sea, muy situaciones de equívocos, de mm, golpes, sí, y situaciones absurdas, mucho absurdo. sí, sí, sí. Y claro, no es como el humor de Rie, que por ejemplo es un humor yo creo que más elegante, Mm. más refinado en general. También tiene momentos muy tontos, ¿no? Pero bueno, pero es un humor Bueno, sobre más todo refinado en general y cuando va avanzando claro, la serie de Tintín, pues cada vez es más refinado, sí. lo va puliendo, claro. Y es un humor que tiene también bastante más retranca, ¿no? Que después, claro, tú te identificas más con los personajes y dices, ostras, es que esto que le pasa a Haddock también me pasa a mí. Sí, claro. Claro, lo que le pasa a Varela, yo creo que a nosotros en general no nos ocurre. Espero que no. O sea, para bien o para mal, yo creo que Para mejor, bien, más bien sí. para bien, ¿no? Más bien para bien, Pero sí. quiero decir, tienes razón, es decir, a mí lo que me resulta a veces que no creo que sea lo más importante, ¿eh? O sea, esta gente que Mm. dice, yo es que necesito identificarme con el personaje para que me interese tal novela. No, a mí yo no necesito identificarme con nada, pero lo que sí No, y digo, de hecho hay algunas novelas que mejor no mejor no identificarse con el identificarse, personaje. efectivamente. Pero quiero decir que en Claro. este caso es un humor que está bien, tiene sus momentos graciosos,
Pero para mí está demasiado basado en el slapstick, como tú Sí, dices, pero sobre todo el slapstick del principio de Tintín, ¿no? sí, O sea, sí, son caídas, golpes, equívocos, golpes, sí, juega mucho con equívocos también. y yo no sé si eso es cuestión del humor flamenco de Flandes, que a lo mejor sí, no, no digo que no, pero no sé, creo que en las historias el humor falla un poco. Quiero decir que no es todo lo sofisticado que podría ser para una historia de este tipo, ¿no? No, fíjate, yo hay una cosa que por eso en cierto sentido, en este álbum que hay que es de... Espera, a ver, es que ahora los tengo un poco desordenados, que los moví. Pero mira, este de Varela dirige la investigación, que son historias cortas en Ujú. general. Tenemos que hablar de historias cortas todavía, no me olvido, ¿eh? Sí, pero yo creo que fíjate que aquí incluso hasta este nivel funciona mejor, porque ya es el humor este completamente tonto. Mira, aquí sale otro personaje que es este otro actor que bueno, que es un actor negro, que aparece que es de la compañía de Varela y que no lo habíamos comentado. Bueno, en todo caso, es un humor, son historias más, a mí me recuerdan un poco realmente, antes poníamos el paralelo con los disfraces con Mortadelo y Filemón, ¿no? Ujú. Pues son tipos de historias que a mí sí que me recuerdan un poco a historias de este tipo tipo Bruguera en general. O sea, no solamente Ibáñez, ¿no? Tipo, pues Zipizape, Sí, Anacleto. Escobar. Sí, este tipo de cosas. Y, o sea, es como si cogiésemos un guión de Vázquez o de Escobar y tal, y lo hubiese dibujado Orlle. O sea, es la sensación un poco rara O los que yo estudios Hergé, ¿no? Un poco. sí, los estudios Sergi, exactamente. Que yo tengo leyendo estas historietas, ¿no? Pero yo creo que a ese nivel sí funciona bien porque dices, bueno, aquí ya hemos venido a esto, o sea, ya la historia casi nos da igual porque casi no hay historia y es una ensalada de golpes, ¿no? Ujú. Y en cierto sentido funciona mejor que cuando él trata de darle una aventura alrededor que al final te quedas con los golpes muchas veces Mm, y la aventura casi no importa, sobre todo en los primeros álbumes. Ya te digo que en mi opinión después la cosa va mejorando, se va reconduciendo. ujú. Pero es verdad que el humor sí que no evoluciona mucho, sigue siendo un humor como muy tonto Sí, en bastante ese sentido. básico en general, ¿no? Es Sí, lo que se podría decir. Y ese actor al que te refieres creo que es Enrico Raviolini, ¿no? exacto, Raviolini, no me acordaba yo ahora del nombre. Hay muchos que tienen nombres italianos en Sí, esta. sí, es O sea, verdad. no solo Barelli, Sí. sino pues luego está Enrico Raviolini. Incluso creo que hay un tal Strawinsky, ¿no? O sea, Strawinsky, sí. Eso está muy bien porque además ese guiño es bueno, porque tú sabes que Igor Stravinsky se hacía llamar a sí mismo Igor Strawinsky en confianza. no, no lo sabía, esto no lo Pues sabía. es que él, por lo visto, le pegaba bastante al whisky. Y entonces se lo puso él, el mote. Y a mí, Hombre, mira, pero eso una cosa es que se lo pongan otros y otras que el propio se Stravinsky lo puso él. se lo ponga a sí mismo, ¿no? Eso ya me parece exagerado incluso. Bueno, pero a mí es un... A ver, a mí Stravinsky hay cosas de su carácter y su persona como vamos, como compositor es por supuesto un 10. Pero hay cosas de su carácter y su persona que no me resultan muy simpáticas. Pero mira, es así. Porque dices, el tío tenía sentido del humor y lo asumía. Claro, claro. Es como un tío que se llama Balvino, que le gusta el vino y entonces lo pone con V, ¿no? Claro, O sea, ya, sí, sí, sí. Bueno, yo evidentemente. conozco algún caso, de oídas, pero sí, de uno que se llamaba Malvino Aguado. Bueno, otra cosa que es curiosa, pero que tiene mucho que ver con la manera en la que esto se publicó, ¿no? Porque, bueno, también tenemos que comentar que esta serie de Barelli se publica en el Journal Tintin pues entre 1950 y 1976. Sí, claro, son Es muchos decir, que años. son 26 años, ¿no? Mm, 2 décadas y media más o menos, que coincide además 1976 prácticamente con el último libro de Tintín sí, en vida de Hergé, ¿no? Tintín y los pícaros, en el que tuvo mucho que ver el propio Demort. Pero claro, esto se publica, por supuesto, por entregas. claro. Por ejemplo, pues l'enigmatique Monsieur Bareilly, ¿no? O Bareilly, el enigmático señor Bareilly empieza en el número 30 del Journal Tintin eh, eh, y acaba, bueno, en el número 9, pero supongo que es porque hay una renumeración, ¿no?
Sí, claro, eso Eh, es. eh, pero vamos, quiero decir que es a lo largo de varias semanas, a lo largo de varios números que se va publicando esto. Por ejemplo, Varelli y los agentes secretos de 1964 empieza en el número 1 y termina en el número 15. O sea que en 15 entregas, pues Sí, te ahí lo cascó ahí. tenemos la historia completa, ¿no? Y claro, como es por entregas, pues cae Claro, de son nuevo. dos páginas cada número. Cae de nuevo Bob Demore, como Claro, tienen que entregar dos páginas, pues en el cliffhanger típico, ¿no? Del sí. final de la página para que siga habiendo interés para la semana siguiente, que esto es algo de lo que Hergé era también un maestro y que por el modo de publicación, pues Bob Demore también tiene que entrar en ese tipo de prácticas. Claro, y fíjate, y en este sentido porque él es verdad que sí lo trata de hacer, pero yo no estoy seguro de que lo logre siempre. De hecho, yo creo que es una de Mm. las razones por las que dices, es que a veces, o sea, me está haciendo gracia, me está gustando ver el dibujo, pero no me llega a interesar del todo lo que me estás contando. Claro, hay un ejemplo de esto, ocurre ya en la propia página 7 de Varela y los agentes secretos. Bueno, vemos ahí a los Coconuts, por cierto. Sí, Están ahí. claro, Y están filmando una secuencia para una serie de esas sí, históricas, ¿no? sí, napoleónica, de Y recreación de histórica. repente se escucha Broom y dice Barley, creo que hoy no va a estar terminada esa secuencia. Y evidentemente sabemos que es una tormenta. O sea, ahí no hay Claro, ninguna duda de que no hay ningún ataque ni nada efectivamente, extraño, no va a pasar nada raro, ¿no? Entonces sí creo que es cierto claro. que no es capaz siempre, o a lo mejor no le interesa siempre, o no puede siempre, pues dejar ese momento ahí Sí, de interés final cada dos páginas, ¿no? claro, y había otro momento, a ver si te encuentro dónde es, pero yo también recuerdo que esto pasaba. Espera, a ver. Que creo que era con el del Buda cabreado. Ujú. También Es que otro el Buda sitio cabreado, que. yo creo que no puede haber Sí. mejor título para No, el una título, el historia. título es El estupendo. Buda cabreado, es que es... Eso es una maravilla. Pues sí, fíjate, era esta secuencia, que por otra parte es bonita, la del coche. Ujú. ¿Lo ves? Pero claro, fíjate el final de página. El jefe ha dicho tranquilo y le da un capón. O sea, ya sabes que tampoco va a pasar nada. Ya no va a pasar nada, claro. Claro, porque, a ver, todavía, si lo hubiese terminado en la viñeta anterior, que es esta, En la que no se sabe todavía lo que va a pasar. claro. Claro, sí, sí. Pero ahí ya ves que bueno, que la cosa queda en nada, que se queda tranquilo y ya está. Y Mm. dices, claro, y estas cosas son una lástima, porque por otra parte, fíjate, a nivel de dibujo, Sí, sí, es la que página es maravillosa. Es que gráficamente y también el color Sí, está muy bien utilizado, las sombras también las utiliza muy bien. No tanto como Hergé quizá, claro, pero sí que esa falta de iluminación o la oscuridad, las sombras, las trabaja bien Varelli. sí, Bueno, sí, sí, Varelli sí. no, Bob Bueno, Bob de Demore. Moor. Ujú. Y entonces, claro, son este tipo de cosas que dices, qué pena, ¿no? Porque igual poniéndole un poco más de cariño a estas cosas, un poco más de maestría tal vez, o lo dicho, o lo que decías tú antes, teniendo un buen guionista Ujú. que estas cosas las sepa administrar bien, pues claro, a nivel gráfico esto hubiese funcionado. Sí, yo creo que para mí habría sido fundamental, ¿no? Pero bueno, de la misma manera que Hergé, a quien le gustaba trabajar él solo ambas cosas, pues Bob Demore también es de esa misma escuela, ¿no? De no, Mm, de no compartir el trabajo con otra persona, como sí lo hacen pues muchos otros eh, claro. dibujantes, el Sí, de hecho, bueno, propio. él en alguna historia corta, en estas del profesor Trick, sí que hay Ujú, algunas que son con guiones de Agostini incluso. ujú, Pero claro, pero son aventuras, vamos, son tiras de una página, o sea, no son ujú. historias largas. Y ya que hablas de historias breves, hay historias breves también Sí, de Varelli, ¿no? efectivamente. Porque, bueno, Sí, los álbumes completos en general ya no son demasiado largos, como decimos, una treintena de páginas más o menos, mm, pero también hay volúmenes en los que encontramos algunas historias breves. sí, efectivamente, son estas que, bueno, que se han agrupado en un álbum que se llama Parelli dirige la investigación. Ujú, Una de ellas es esta, que se llama, uy, que se me cae el ex libris este. A ver, espera, a ver, ay, que se llama esta de Está en el lago, que es una que es gráficamente, bueno, como podéis ver, es muy, muy cercana, vamos, muy cercana
a lo que comentábamos, Ujú, a- al de los agentes secretos, ¿no? ujú, Y bueno, son historias que sí que tienen algo de intriga, pero bueno, son sobre todo humorísticas, se resuelve todo mucho más rápido. Por ejemplo, aquí tenéis esta de la muerte de Ricardo III, que también la ujú. historia es, lo dicho, es un poco también absurda. Es el actor este Whitelaw, que también se quiere vengar de él, y entonces, pues bueno, le secuestra para matarle en una representación de Ricardo III que protagoniza Whitelaw. O sea, Bueno, está en un ese poco caso es pirado. Ricardo segundo, ¿no? Creo. Ricardo II, es verdad, me Sí, estaba segundo, inventando. segundo. Yo estaba con Ricardo III, que es el de verdad, claro. Lo cual tiene también su coña, que sea segundo y no tercero. Sí, sí, Efectivamente, efectivamente. claro. Y luego, bueno, esta de la nariz de Cleops también es curiosa porque Valeri se viste de payaso. Mm. No es un payaso que ha dejado una herencia y están buscando unos mafiosos también donde puede estar la herencia. Y bueno, y resulta que está en la nariz, precisamente. Y quizás a mí la que más me gusta es esta, que es la del abominable señor Valeri, Mm. en la que sale Ananas y sale también el tío. Y entonces, bueno, esta es bastante graciosa porque Varelli lo han se camufla de monstruo, una especie de monstruo de Frankenstein para una representación. Y bueno, y tiene que salir rápido corriendo, ¿no? Porque cree que ha habido un accidente y entonces sale disfrazado de monstruo por ahí y la gente se va y se asusta, ¿no? Entonces, bueno, esta es bastante divertida y al final, como era una broma del tío, tiene un final un poco cruel porque... Ah, espera, a ver, está aquí. Porque la cosa era que el tío quería un papel en una representación de Varelli y se lo dan ahí. Hace de torturado, ¿no? Del monstruo. En una rueda de la tortura, sí. Una rueda. Hombre, a mí me parece un poco cruel esto de que a una persona de 93 años. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que con 93. Bueno, a ver, ser torturado en una rueda siempre está mal. O sea, nunca Sí, vas a sí. salir bien de ahí. Pero Nunca si vas a tienes salir noventa y bien. tres años, Claro. todavía peor. Igual ahí Valeri se excedió un poco. Y luego, bueno, está esta última de Top Secret en la que sí que, bueno, es asaltado por unos villanos, ¿no? Y entonces él lo que hace, claro, ellos para huir necesitan disfrazarse y entonces él accede a darles un disfraz Mm. y luego el disfraz tiene trampa porque se infla, ¿no? Claro, y entonces tiene el elemento eh, Cómico, cómico, claro. sí, humorístico de... Sí, y hay un guiño, yo creo que a Stan Laurel y Sí, Oliver Hardy, sí, porque sí. yo creo que se parecen, ¿no? O Sí, sea, yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo a están- Oliver Hardy, pero, ¿cuál piensas tú que es la intención de estas historias? Porque claro, de Tintín no hay historias breves, por ejemplo. no, no. Bueno, Bueno, hay cosas inacabadas de las que claro. muy pronto se hablará en cierto café Sildavo, pero no hay historias breves de Tintín de la misma manera que sí tenemos estas de Barelli. No sé si hay una intención diferente, ¿tú crees, en estas publicaciones o qué Yo, pasa? yo creo que sí, porque fíjate, yo creo que tiene que ver un poco con el carácter de la serie del propio Barelli, pero yo Mm, creo que es el carácter de la serie como llevado mucho más al extremo, ¿no? mm, O sea, Tintín, lo que decíamos antes, es verdad que se equilibra mucho el humor y la aventura, como pasa también en Asterix, pero yo creo que tanto en Tintín como en Asterix sí que hay una cosa que está muy clara, que se quiere contar una historia. mm, O sea, más allá de que se cuente con humor, que se metan gags, sí, pero hay una historia que es lo que se quiere contar y en el fondo todo está al servicio de esa historia. mm, También el humor. Y en Barelli realmente es la historia la que está al servicio del humor. mm, Entonces yo creo que estas historias cortas, y es decir, bueno, vamos a crear unas historias que sean mucho más simples, y casi casi prescindimos de la historia, mm, porque ya ves, a veces son unas premisas pues realmente muy, muy, muy sencillas. mm, Entonces, claro, la historia es que de Bob Demore de rienda suelta a su humor y ya está. mm. A su humor. Sí, bueno, y además eso después tiene ya su culminación, ¿no? En en esa serie que se llama Bruxelles Bouillon, Sí, es de un... 1989 y que además tiene que ver, bueno, por lo que parece son historias que tienen que ver con una cierta, publicidad para la ciudad de Bruselas, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, en realidad es un álbum largo. Lo que pasa es que es un álbum largo que es así como muy oportuno porque, bueno, llega Barelli a Bruselas, donde resulta que está un poco a calzador, todo un poco metido, porque resulta que su tía es concejala de cultura en Bruselas. No sabemos Sea, muy de bien cómo. repente es concejal de cultura, pero Sí, no se sabía esto. no, no, no se sabía. O sea, es de repente. Y de hecho, después aparece, creo que para equilibrar, a Moreau le cambian el nombre.
y, y le hacen flamenco. Y de hecho aquí se llama, mira, lo que tengo aquí delante, se llama el inspector Pigpecamp. Y hay una nota que dice que, bueno, que para esta circunstancia nosotros encontramos al inspector Moró en el rol de un policía holandés. O sea, que es como si fuese moro, pero hablando neerlandés. O sea, Es exactamente, y además tiene la misma apariencia y todo. O sea, ahora va a ser neerlandés, pero porque sí, pero porque solo lo porque digo de yo. repente decidimos que es, pero es el mismo. O sea, es como si yo Pero de es el repente mismo, pues me, exactamente. me pongo a hablar en neerlandés y estoy ahí en Bruselas. Pero soy yo, Claro, pero hablando con la misma voz en neerlandés. claro, y solo que en vez de García te llamas Fan García, o yo qué sé. Van der Gaart, sí, sí, o algo así, ¿no? Claro, Eh, no, pero sin que nadie sepa nada. O sea, tú de repente me sí. ves hablar en neerlandés y soy Van der Gaart y tú pues dices, ah, pues esto Ah, es, pues qué bien, Van qué der bien, Garci, ¿no? ya está. Sí, Venga. y es un poco lo mismo, claro, por eso hay una nota al pie, porque claro, esto pega un cantazo y dice, bueno, aquí lo que nos interesa es qué es esto y porque sí. Y dices, vale, pues ya me lo creo. Y entonces es una historia que sí que van hilando, se vuelve a ser el malo, el White Love el que Mm, siempre, que es como un malo recurrente, no tanto como Ulrich para Blick y Mortimer, pero es un poco la némesis de Barelli, ¿no? Y entonces, claro, este también, pues bueno, pues quiere nuevamente llamar la atención y amenaza con poner una bomba y tal y cual, pero es la excusa para ir recorriendo pues ciertos lugares más o menos turísticos o más o menos emblemáticos de la ciudad de Bruselas. Y mm, entonces sí, aunque es una aventura, que realmente sí que es una aventura pues de larga como las otras, pero lo que es la excusa para enseñarte Bruselas. mm. Y Y es esto, verdad que y esto supongo Bruselas. que se hace pues simplemente por publicitar la ciudad. O sea, Sí, la idea es que se hizo, si no recuerdo yo mal ahora, espero no meter la pata, pero creo que no, se hizo con la idea de publicitarla de cara a preparar un poco lo que iba a ser el pabellón en la exposición de la Expo 92 de Sevilla. en Sevilla, sí. Ujú, Claro, y entonces, aunque el álbum es anterior, es del 89, pero bueno, ya lo fueron preparando con tiempo, ¿no? ujú, Y efectivamente, claro, como el cómic es tan importante en Bruselas y la línea clara también, pues decidieron llamar a un maestro de la línea clara. Hergé y Jacobs, por motivos evidentes, ya no estaban disponibles, ujú. pues llamaron a Voldemort. Claro. Que además es belga también, aunque no es Claro, de Bruselas, sino de Amberes. Pero vamos, eso es, es miembro de esa de escuela. esa fraternidad y sobre todo de ese grupo de, Claro. de autores, de dibujantes de la línea clara. Sí, Y bueno, la verdad es que de Bob Demore se habla poco. A menos que se hable de él en relación con Hergé, claro. Y muchas veces se claro. habla en relación con Hergé y se habla en relación con por qué lo hizo o no lo hizo y por qué se le eligió o no se le eligió para continuar el arte alfa y ese tipo de Mm. cuestiones. Y lo que queríamos en esta conversación, en esta entrega de los diálogos inesperados, es pues hablar un poco de Bob Demore basándonos en una de sus series más conocidas, que es la de Barelli. Pero a pesar de ser una de sus series más conocidas, la verdad es que no se habla mucho de No, sí, no es tan de conocida, este a pesar cómic. de ser de las más conocidas. Sí. Eso Bueno, es Cory el cierto. Gourmet también está y también es una Sí, serie interesante y conocida, pero lo que quiero decir con todo esto es que a Bob Demore, si no es en relación con Hergé, pues no se le suele mentar demasiado. Y creo que a pesar de las fallas, las cosas menos positivas que tiene, por ejemplo, Barelli, pues sí que tiene muchas cosas interesantes eh, sí, sin duda. para, para que quienes estén interesados en el cómic, sobre todo en el cómic franco-belga y en Tintín, pues puedan acercarse a él. No sé si para ir terminando, Archie, eh, pues tienes de alguna manera alguna idea de cómo venderle, ¿no? Barelli Sí. a un fan o a una fan de Tintín. Quizás sería Pu- fácil, pero a lo mejor no tanto, ¿no? no, ahí está. Pues mira, yo, basándome en mi propia experiencia lectora con Barelli, yo creo que lo que le recomendaría a un fan de Tintín especialmente es que, aunque es difícil, porque es verdad que gráficamente el parecido te lleva a ello, Ujú, que te olvides de Tintín. ujú, Esto no es Tintín, es otra cosa, ujú. completamente distinta.
No es que no tenga nada que ver, pero es muy distinta. Pero yo creo que tiene más que ver gráficamente que en cuanto al contenido, ¿no? Sí, sí, no, sin duda, claro. Es que ese es el asunto. Entonces, por eso mismo que, claro, aunque gráficamente te lleve a pensar en Tintín, no trates de ver otro Tintín ahí. Primero, porque eso no existe. Ujú, Tintín es uno y ya está. Y segundo, porque además es que esto yo creo que tampoco lo pretende. ujú, Que ese es un poco el tema. Y de hecho, por ejemplo, ya aprovechando que dices esto, me gustaría mencionar a otro dibujante que ha ujú. llegado después y que ha continuado un poco en la estela de estos Barelli, que es Reirik, que de hecho en esta edición de Netcom 2 hay una cosa que es curiosa. Espera a ver si lo tengo aquí. No sé si lo tengo en este. Sí, aquí está. Que bueno, que lo acompañan el dirige la investigación de un pequeño pastiche del propio Regric Mm. de Barelli, ¿no? Que es Barelli de Paseo por Barcelona. ¿Y qué hace Varela de paseo por Barcelona? Pues no me acuerdo ahora, si te digo la verdad. Sí que coge un taxi, que es el típico taxi barcelonés. Pues mira, te lo digo a ver qué hace, porque es un pastiche de 2 páginas. Nada, va a representar su última obra de teatro, claro. Ah. Claro, ¿qué va a hacer? Pero no pasa por el Camp Nou ni por el Parque No, Güell no, ni no se ve cosas apenas así. nada, porque simplemente va a una librería y están vendiendo sus cómics en la edición esta de Netcom 2. Y de hecho es un encargo de Netcom 2 para Bueno, Regric, ¿no? ya que dices eso, si alguien quiere ver Barcelona a través de ojos francófonos, tiene que leer Eric Castell, claro, porque Sí, claro. ahí sí que podemos ver la Barcelona de los años 80, más o menos, Mm, pues desde un punto de vista, además, bastante realista, ¿no? Porque mm. era un cómic bastante realista. Pero bueno, en este caso no es Eric Castell, sino que es Es Barelli que va es paseando por ahí Barelli. por Barcelona. Claro, y mira, y este dibujante que es Regric, él ahora últimamente se dedica más a hacerle Franks. De hecho, él también imita el estilo de Jacques Martin y es donde, bueno, es donde se está ganando el garbanzo el hombre. Ujú. Pero él, vamos a decir que a él, lo que yo intuyo y por alguna cosa que ha dicho alguna vez, a él lo que le gustaría era crear historias más en el estilo de Barelli, precisamente. Y Ujú. tiene un par de ellas, que son estas dos que tengo aquí, que esta es Enredados por el Mini, que quizás como historia es la que más me gustó. El Mini refiriéndose al coche, ¿no? Por lo que Al veo. coche, efectivamente. Que bueno, al final es una intriga arqueológica y donde lo ves, pero bueno, el Mini es un poco como la excusa para irlo contando, ¿no? Ujú. Y esta que también es una intriga arqueológica, aunque tiene elementos como más fantásticos, más extraterrestres y tal, que se llama El Santuario de Titanes. Esta el Ujú. guión me gustó, no está mal, pero me gustó un poco menos. Ujú. Pero en todo caso, claro, este hombre yo creo que le ha pasado un poco lo que pasa, esto que comentamos con Varelli, que claro, cuando la gente lo ve, la gente no conoce tanto a Varelli y tú ves esto y ¿qué piensas? Tintín, claro. Claro, piensas Tintín. Y efectivamente, pues nada que ver. O sea, la idea sí que, hombre, yo creo que las historias son más sólidas que las de Bob Demore, pero en todo caso, prima el humor por encima de la aventura. Entonces, claro, es otra cosa completamente diferente. Y también bastante humor de este hombre no, este hombre yo creo que es francés, creo que es francés o belga, vamos, pero en cualquier caso es francófono. Pero en cualquier caso hay bastante humor flamenco de ese también, ¿no? El estilo de Barelli, del Sí, humor sí, totalmente. bareliano, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, realmente, pues es un continuador, a mi modo de ver, no de Hergé, sino de Bob Demore. Y es muy interesante también que, bueno, que Bob Demore haya dejado escuela hoy al final. Sí, eso es una cosa que me parece interesante para concluir, es dejar claro que hay que valorar, ¿no? A este Ujú. tipo de personajes, porque, claro, Hergé es quien es o fue quien fue debido a su enorme talento y a su capacidad creativa y al hecho de ser un verdadero genio del noveno arte, ¿no? Pero, claro, a su alrededor había gente que lo ayudaba y que participaba de Efectivamente. su trabajo y que de alguna manera pues yo creo que completaba o mejoraba o de alguna manera pues participaba, ¿no? Sí, En ese trabajo. Lo curioso es que hay toda una escuela hergéana, pero efectivamente. después estos colaboradores de Hergé, ayudantes de Hergé, etcétera,
pues también acaban dejando su propia escuela porque también tienen su talento. Es decir, que no son Sí, sin simplemente duda. tipos que están ahí al lado de Hergé Claro, y que simplemente pues tienen fama por eso, sino que también tienen su propia obra. O sea, Jacques Martin tiene su propia obra. Ya no efectivamente. hablemos de Jacobs. Claro. Y en el caso de Bob Demore, pues también. Y yo creo que eso hay que valorarlo también bastante, ¿no? Sí, y luego hay una cosa que también es interesante, que esto es una cosa en fin, que yo siempre he pensado, sobre todo cuando se habla de posibles continuaciones de Tintín y demás, y es en cierta manera, bueno, vamos a ver el lado positivo, no va a haber, en principio no va a haber más Tintín, vete a saber en Ujú. el futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que no. Pero Tintín se ha continuado, ¿y dónde ha continuado? Pues ha continuado en la obra de todos aquellos, ya sean colaboradores o discípulos directos de Hergé o no, Claro. pero que se han inspirado en su obra. Sí, sí. Es que yo creo que eso es muy importante porque Claro. muchas veces pensamos en, pues no sé, si lo trasladamos a la música, pues pensamos en los Beatles, pero ¿cuántos grupos Ujú. buenos ha habido alrededor de los Beatles? Que no Claro, son los efectivamente. Beatles, pero que son muy buenos también, ¿no? Y ni Y, falta que sean los Beatles, y no, porque claro, para y eso que ya no hay están por los qué Beatles. compararlos, es a lo que yo iba, Claro. ¿no? Que los Beatles son una cosa y después hay muchos otros Ujú. grupos de esa época que pues estaban influidos por los Beatles que hacen buena música también. O bueno, en la música clásica pues pasa Lo exactamente mismo. lo mismo y en el jazz Claro. pues pasa exactamente lo mismo y así pues en la pintura y en cualquier arte que te puedas imaginar. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Y por ejemplo en Mm. mis vídeos sobre jazz pues trato de valorar y de presentar a ciertos músicos de jazz que están muchas veces a la sombra de los gigantes y que también Claro. son buenos, que no hay por qué Sí. compararlos o por qué pues denigrarlos porque no hayan llegado No, a la efectivamente. calidad excelsa de otros, ¿no? Pero que también son importantes y yo creo que merece la pena hablar Mira, de ellos. y yo creo que hay dos factores. O sea, bueno, y a veces, ojo, y a veces otros sí que pueden ser gigantes, porque la idea es que de unas obras salen otras obras. Sí, sí, O sea, Yves exacto. Saland, pues es un genio. Desgraciadamente su obra se truncó pronto, pues porque se murió. Ujú, Pero es que no existiría si no existiese Hergé o si no existiese Francan. ujú, claro. Pero no es ninguno de los dos, es el mismo. Ujú, sí, Entonces, claro, ese es un poco el asunto. E incluso al hilo de lo que tú dices de personajes igual, que no, pues vale, o sea, pon que no vamos a poner que Bob Demore tenga la categoría de Hergé, ujú, que no la tiene. Pero también conocer a gente como Bob Demore nos hace entender que no todo el monte es orégano. claro, exacto. Que es que era un gran dibujante, porque era un gran dibujante, pero que cuando hablamos de gente como Hergé, Jacobs, pues estamos hablando de gente de tipos excepcionales, o sea, son Y Uderzo, Goscinny, también, obviamente, claro. claro. O sea, pues obviamente, o sea, Uderzo es un dibujante genial como, pues como pero Goscinny es quizás uno de los mejores guionistas de la historia del cómic. Sí, sí, y además uno de los mejores Claro, escritores pues claro, de la literatura francesa de la segunda efectivamente. mitad del siglo XX, ¿no? O sea que quiero decir que de lo que se trata es de acercarse, yo creo, a estos Sí. creadores con una mente abierta y para Ujú. valorar lo que hay que valorar y también para criticar lo que haya que criticar, Sí, ¿no? Porque claro. no, En- tampoco todo lo que hizo Hergé fue al 100% No, maravilloso. obviamente, Entonces, claro. Oye, bueno, pues tienen el Congo y las joyas de la Castafiore, pues no están al mismo nivel. O no, sea, claro, efectivamente. efectivamente no. Pero incluso también tiene una cosa importante esto, que es sobre todo que te ayuda a contextualizar las cosas Mm, y si tú lees a Bob Demore o lees Barelli, vas a entender también mejor, vas a entender mejor Tintín también. sí, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho... Por eso siempre digo que la lectura de otras obras de Hergé funciona de la misma manera. Y la Ujú. lectura, quiero decir que leer Josette y Joko hace que comprendas mejor Tintín y que leer, como tú dices, pues a los colaboradores de Hergé en lo que se parecen y en lo que también divergen, porque no todo es lo mismo, todo lo que tú dices, no todo el mundo es orégano, entonces pues no todo va a ser exactamente lo mismo ni igual de bueno. Pues de eso se trata, ¿no? Y de ahí la parte de inesperados en cuanto Claro, a los diálogos, ¿no? Que son temas que pues a veces son inesperados incluso para nosotros mismos sí, y de alguna manera pues esperamos que lo sean también para la audiencia y que esta conversación pues les ayude a ustedes a acercarse a la obra de Bob de Moor. A lo mejor en un futuro hablamos de Cory el Grumete o de sí, otras claro. obras de otros colaboradores de Hergé, pero de eso se trata, de una invitación a la lectura y bueno, al conocimiento de estos
creadores y de estos personajes que también son interesantes. ¿Algún comentario final, Archie, que se haya quedado en el tintero o No, cerramos bueno, ya? un poco, bueno, muy brevemente igual, porque se me está ocurriendo ahora, pero un poco al hilo de esto que comentábamos de las propias características de Varelli. Tal vez igual también nos hace entender mejor por qué quizás mm, él solo no hubiese podido acabar Mm, Tintín y el ujú, arte alfa, ujú. por qué sí que pudo acabar las tres fórmulas del profesor Sato, porque Jacobs había dejado el storyboard completo. Claro. Claro, lees esto y lo entiendes mejor. Un poco es un poco lo que decíamos, porque ves qué funciona, qué no funciona, y, y tal vez yo creo que la decisión de que no acabara el Tintín y el Arte Alfa, yo creo que fue acertada por más que a él mismo le doliera, porque ya ves que esto se ve en entrevistas cuando él habla que estaba un poco dolido con ese tema, ¿no? Sí, y yo creo que lo he dicho en más de una ocasión, que yo creo que Bob Demore, desde mi punto de vista, por su posición y por su historia con Hergé y por su relación con Hergé, es o era el más indicado para terminar Mm, el arte alfa, pero a lo mejor el arte alfa no es una historia que estuviese en condiciones de terminarse. no, claro, Y claro. entonces, pues al final, por mucho que a lo mejor nos duela o no nos guste que esa obra esté inacabada, que a mí la verdad es que no me disgusta que esté inacabada, No, pero bueno, puede que haya gente a la que no le guste o le parezca una pena que no se haya concluido de alguna manera, pues a lo mejor resulta que esa es una buena decisión la que se tomó, ¿no? sí, yo Eh, pienso que sí. una decisión que a lo mejor incluso iba en contra de lo económico, ¿eh? Sí, Porque sí, sí, hombre, una sin duda, historia terminada claro, probablemente se habría vendido más que eso que se vendió vamos, en aquel momento que se abría de una manera claro, muy hermosa, por otra parte, claro, en dos partes, y en una joder. estaban los bocetos y en otra las transcripciones, ¿no? De los diálogos, pero no sé, yo la verdad es que cada vez pienso y estoy cada vez más seguro de que se tomó la decisión correcta con el arte alfa, pero que si no se hubiese tomado esa decisión, Bob Demore tendría que haber sido el continuador. Sí, quizás apoyado por un guionista, por Sí, Greg a lo y mejor un aún así grupo de incluso, personas, ¿no? sí, pero bueno, pero en fin, eso ya No es podemos otra volver historia atrás, ya eso, para contar en otra ocasión. claro, Quizás efectivamente. pronto, Sí, quizás pronto y quizás tomando cierto café que hasta le gusta a los bordurios, ¿eh? hasta los Un bordurios, café que hasta exactamente, los bordurios tienen que decir que está rico, la verdad. claro. Bueno, Archie, como siempre ha sido Bueno, un placer compartir unos minutos, bueno, muchos minutos contigo, hablando en este caso sobre Bob de Mora, a quien volvemos a presentar aquí en esta sí, fotografía eso que es. aparece en la contracubierta de Varelli y los agentes Y pongo secretos. yo aquí al Buda cabreado otra vez. Bueno, tiene que leerse el título Sí, porque la verdad, y el sí, Buda cabreado, o sea, el Buda cabreado. es que es un título magníficamente traducido, la verdad. Sí, Pe- es una pasada. Yo no sé si mira, aquí lo tienes, lo que te decía antes. Ese es el Buda que está viendo hacia. El que está de espaldas, está Claro, cabreado. está de espaldas, efectivamente. Es un Buda un poco Miles Davis, ¿no? Sí, sí, Cuando un Miles poco Davis te sí. daba la vuelta y tocaba de El espaldas Buda al Miles público. Davis. Bueno, pues aquí Muy bien. cerramos, Archie, este nuevo episodio, número 7 ya, de los diálogos inesperados. Y bueno, ha sido, como digo, un placer conversar contigo, como siempre, muy agradable, divertido y además, bueno, pues con la intención de traer al canal y a los canales, porque esto se va a emitir al mismo tiempo en los dos canales como colaboración que es. Pues traer aquí a los canales a Pop Demore y también en este caso a Varela. Y muy pronto, espero, nos Sí. encontraremos de nuevo con otro tema. Como este lo propuse yo, pues el próximo creo que te va a Me toca tocar a mí, proponerlo a ti, efectivamente. pero como es inesperado, lo dejamos para el futuro. Eso es. De momento no se puede decir. Y además, como ahora mismo no lo sé ni yo, pues no se puede Claro, decir. efectivamente, es que realmente no se puede, o sea, no es posible Es humanamente porque exactamente. no lo No es sabes y yo tampoco, ontológicamente claro. posible, ¿no? Pues un Bueno, saludo, pues muchas Archie. gracias, Antón. Pues un placer estar contigo una vez más y nada, y seguiremos en ello y que sean muchas. Que sean muchas y además no solamente de cómics, sino de muchos otros Sí, temas. claro. Seguiremos conversando tanto en el canal de Archie, Archie Adoc, como en el mío, Antón GF, en estos diálogos inesperados. Gracias
y hasta la próxima ocasión. Un abrazo, Hasta Archie. la próxima.